comienza El Desahogo, el único programa que rompe el silencio en agua. Tu comunidad tiene corriente. Llámanos, desahógate, Rebol 99 FM. ¿Cuál Samsung? El otro. ¿Tú no dejaste la guagua? ¿O no dejaste buscando agua? ¿Qué sé yo? Llama a mamá mía hoy. Dale para allá. En aquel tiempo dijo Jesús: ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, pues si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido vestidos de sayal y sentados en la ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaúm, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Es palabra del Señor del Evangelio, San Lucas capítulo 13, versículos del 13 al 16. Poderoso Jesús que estás en las alturas, te honramos y te glorificamos a esta hora. Padre nuestro que estás en las alturas, la honra y la gloria es para ti. A ti todos sin ti nada somos. Gracias por las cosas que fueron posibles. Gracias por el día de hoy que nos regala. Gracias porque nos permite ver la luz del nuevo día. Gracias porque nos permite estar aquí de nuevo. Ahora te presentamos este nuevo día. Te entregamos el desahogo y te entregamos nuestra agenda y te entregamos la familia, la salud, nuestras vidas. Y te presentamos a los enfermos, te presentamos a los que se levantan temprano a trabajar, a los que viven fuera de este país, que buscan mejor calidad de vida. Te presentamos a los oyentes, a ti, poderoso Jesús, y te pedimos por la salud nuestra, te pedimos por la salud de la familia, te pedimos, poderoso Jesús, por los enfermos. A ti, Padre, te pedimos sabiduría para el desarrollo de la agenda del día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estás escuchando El Desahogo por Rebol 99 FM. Amigas y amigos, muchísimas gracias por compartir con nosotros a esta hora. Este es el desahogo de Rebol 99.3. La agenda del día con los dueños de la mañana. Francis Frías y quien les habla, Fidias, como siempre, con la finalidad de entregarte las principales informaciones tempranito en la mañana, con la finalidad de poner a disposición para aquellos que no tienen voz, servir de plataforma para llevar el mensaje preventivo, el mensaje informativo, que es la filosofía principal. Y dentro de nuestro formato vamos a presentar el poema
el poema del día. El poema del día está titulado Hoy, el día del libro. Libros, hoy es vuestro día. Felicidades y gracias, pues con cuentos y poesías sé que tengo entre las manos amigos, luz y alegría. ¿Creéis que os regale un beso, un buen pedazo de queso y que comerá el papel? ¿Comerá pan o pastel? Lo encontré, tengo un regalo que va sin caja ni lazo. Os leeré, porque al leeros os doy mi mejor abrazo. Ese es el poema al día de hoy. El 809-584-2333 es nuestra plataforma telefónica para que usted se comunique con nosotros. El 809-454-5500 es mi teléfono para que ustedes también se comuniquen y nos envíen las notas de voz. Hoy tenemos un programa sumamente interesante, pues tenemos una comisión de dirigentes populares que por los siglos y los siglos siempre han estado dando la cara ante las diferentes problemáticas, presentando siempre una serie de demandas que solo benefician al pueblo, y gracias a ellos hemos obtenido muchísimas conquistas, y a raíz de un año más de la muerte de los que cayeron el 4 de octubre, entonces ellos vienen a conversar con nosotros, a retomar los orígenes, a recordarle a aquellos que hoy tenemos, que no recuerdan nada de eso. Vienen también a hablar de una serie de propuestas. Francisco Frías, por el saludo. Buenos días. Buenos días, Fidias. Buenos días, Fidias, David García, los oyentes del desahogo. Y es verdad, como tú apuntas, en relación a lo que ocurrió ese 4 de octubre del año 1995. Y es verdad que las cosas, y esta gente murieron precisamente por luchar por las reivindicaciones de nuestra provincia. Gracias a esa lucha popular, aunque poco o mucho, pero tenemos un acuerdo. Gracias a la lucha popular tenemos una universidad como la UAS, que luego le siguieron la UAPA y le siguieron la Nordestán. Gracias al movimiento popular, nosotros tenemos la educación más organizada en nuestro país. Gracias al movimiento popular, nosotros tenemos calles y carreteras más dignas. Gracias al movimiento popular, nosotros tenemos caminos vecinales que hoy son autopistas, aunque falta mucho por hacer. Nosotros, gracias al movimiento popular, nosotros hoy tenemos un crecimiento
económico. Un crecimiento económico como nunca en nuestra provincia, gracias a la lucha popular. Gracias a la lucha popular, aquí tenemos diferentes modos de aprendizaje, porque tenemos politécnicos, tenemos institutos, en fin, gracias al movimiento popular. Si aquí han llegado todas estas cadenas comerciales y han llegado diferentes establecimientos comerciales, es gracias al movimiento popular. Y en ese movimiento popular, usted dirá, bueno, no solamente participaron los caídos eso es verdad, porque el movimiento popular tiene los actores que se ven y los actores que no se ven. Y los actores que no se ven. En fin, esto nos da el panorama de que la lucha tiene sus efectos. Y tiene sus efectos a tal punto que si damos vueltas atrás, ok, es verdad, como escribe un amigo aquí, gracias a los gobiernos. Sí, pero los gobiernos, si no se les calienta el fundillo, tampoco hacen nada en ningún pueblo. Y con relación a la educación, aquí todos sabemos que muchos se quedaron sin ser profesionales porque no podían viajar a San Francisco de Macorís. Otros tenían que hacer cursos técnicos por correspondencia, como escuela, como la National School, como la Hemphill School. Y recordamos aquella batalla que se libró con Alfonso Cepeda a la cabeza, esa batalla que se libró porque nos querían llevar la regional de educación que teníamos allá al lado de donde estaba el instituto, frente a la emisora. Sí, donde estaba Trevor, en la Duarte. Pero en esa regional estaba la doctora Ulloa. Sí. Estaba quien les habla. Amanecimos ahí. Sí. Haciendo yuca. Y recordamos que al hermano mío, Sommer, le dieron unos macanazos, unos guardias, cascos negros, en el barrio Villa Iris, detrás de él. Y no sé cómo no me agarraron a mí porque nos parecíamos. Y fue una lucha intensa con una bota metida entre la puerta para no poder cerrarla. Una lucha y lo sacaron de allá a batazos. Entonces, esto, recordar esa lucha y recordar también los caídos en Odalis, Freddy, en fin. Hasta los que no estaban en lucha chuparon su poquito de violencia que lo llevaron hasta la muerte, como fue la muerte de Plinio el chofer, Sí. sentado frente a la escuela en San José de Villa, una bala loca. Bien, entonces, todo lo que nosotros tenemos, que ahora llega muy fácil,
¿Ustedes saben por qué las cosas llegan ahora? Porque hubo una zapata. Sin esa zapata, el crecimiento que tenemos hoy no hubiese sido posible. Sin esa zapata de la lucha popular. Y a veces yo escucho gente satanizando el movimiento popular porque no conocen la historia. No conocen lo que fue un Alfonso Cepeda, un Chico Mejía, un Leocadio Fermín, lo que fue Darío Vázquez, también el doctor Ramón Enrique Amparo, José Elena Calembo y un grupo, pero hay que recordar también al padre Ciprián, que fue el fundador de Nagua Unida Reclama Soluciones a sus problemas. Cuando el movimiento popular lo hostigaban mucho y que se veía que podía haber una situación difícil, entonces la Iglesia Católica tenía aquí un sacerdote que se convirtió también en un líder comunitario, y esos sacerdotes que encontraron una zapata, escuchen bien señores, una zapata popular en el padre Niño Castro, en el padre Moncho, y destacar el trabajo, el desglose periodístico que hacíamos en ese momento. Estuvo en el Canal 10, Johnny Salazar, con un servidor en Radio Nagua, con Julio Díaz, de hecho con salimos Gabriel Buena, en el documental. sí, Ramón Mendoza Minaya, Tionilda Gómez, Iluminada Pérez Rubia, de una batería de comunicadores que estábamos atentos a cada una de las informaciones, como siempre lo hemos estado también en el momento actual. Entonces, aquí, cuando aparezca un letrado y diga, déjame escribir, plasmar en letras la lucha popular desde la raíz hasta la fecha. Destacar el trabajo también en aquellos tiempos de la Cabra, Rafael Hilario, y un sinnúmero de personajes que no se pueden mencionar porque en ese momento el movimiento popular estaban en el frente, los que daban la cara, Leodán en su momento, en fin. Y estaba el otro grupo que era el relevo. ¿Cuál era el relevo? El relevo era que si, por ejemplo, apresaban a Alfonso, entonces salía Calembo. Si apresaban a Calembo, salía Ramón Enrique Amparo. Si apresaban a Ramón Enrique Amparo, entonces salía Chico. Y luego salía Leocadio, y luego salía Leodán, y luego salía Darío Vázquez, en fin. Juan Ramón Paredes fue el ideólogo y el centro aquí en la representación del colectivo de organizaciones populares de entonces, que era liderado a nivel nacional por Almanzar, Ramón Almanzar, que se multiplicó una vez aquí con Ramón, que duraba una semana con un correteo para allá y para acá, para allá y para acá, en esa época. Y al fin, ahí, eso fue una historia donde el periodista John Alberto Salazar hizo un documental sobre el estallido, así que se llama, el estallido que estremeció el país. Entonces, todo esto, señores,
Cuando yo escucho gente hablando de manera negativa de los dirigentes populares o del movimiento popular, es porque no conocen la historia del movimiento popular y no se dan cuenta que el poquitito de libertad que tenemos hoy es precisamente por la lucha llevada a cabo en el movimiento popular. Aquí han caído muchas gentes en el país por llevar la lucha popular. Otros por no ser partícipe del gobierno de turno porque tienen otros ideales, tenían otros ideales muy diferentes a esto de que los socialdemócratas, en fin. Algunos fueron exiliados del país, eso se convirtió en una cultura. Si yo no estaba a tono con el gobierno de turno, ya era un enemigo. Todavía lo ven así, muchos. Todavía muchos lo ven así. Ah, no, fulano no me lo invita porque ese nos critica a nosotros. Darío, la emisora está ahora frente a la Cámara de Comercio, frente a la Defensa Civil. Venga para acá. Ok, oye, estaba allá abajo en la duerta. Entonces, esto que nosotros, así de una manera espontánea, estamos comentando, señores, el que vivió esa época, sabemos cómo eran las situaciones. Tú ves que ahora hay gente que se sorprende porque tiroteo y cosas en un movimiento. No, antes era peor, antes era candela pura. Pero el caso es que la idea del movimiento popular no es llegar hasta esos extremos, sino a que se resuelvan los problemas y que se le den respuesta a las principales situaciones que hoy como dominicanos estamos viviendo. Por ejemplo, mira cómo son las cosas. Ayer hicimos la situación de Cabrera, ¿verdad? Fíjate, una protesta por una cosita, pero importante. Porque ese derrumbe de los maestros es una cosita, para el gobierno. Y la construcción del liceo, 4 años paralizada esa obra. ¿Hay que llegar a esperar una protesta para eso? Claro que no. Porque, mira, esas pequeñeces. Y viene tú y participa en una vista pública de un aeropuerto en la zona. Sí. O sea, no podemos dejar que una obra privada que va a comenzar y va a terminar. Pero y de gran importancia para la provincia y esos municipios. Y tú puedes estar seguro que obras del Estado Dominicano tienen más de 5 años. Sí. Que las iniciaron, otras que están en proceso de reclamo, que las iniciaron, las dejaron por mitad. Y las obras privadas terminan de inmediato. Exacto. Porque el dinero que se destina no falla. Porque el dinero que se dispone para esa obra es para esa obra. Porque le dan seguimiento, aquí no. Entonces terminamos perdiendo. Con las obras públicas terminamos perdiendo. Primero, porque no hay celeridad. Se dura mucho. Segundo, porque el precio de los materiales se devalúa. Tú preparas un presupuesto con
oscilaciones, variación de precio de un año. No, pero aquí hay variación de precio de 5 años. Termina el presupuesto resultándote poco. Porque el alto costo dispara y varía el presupuesto. Me agradó ayer participar en la formación del Comité Pro Construcción de un sistema penitenciario para Nagua y la provincia, con Roberto Santana, que es el director. Sin desperdicio todo lo que dijo Roberto ahí, porque lo primero que dijo es que él está trabajando con la sociedad civil, que él forma el comité, que esté compuesto por conocedores en diferentes materias. Dice que es necesario que la prensa forme parte del comité, que el CODIA forme parte del comité, que los médicos formen parte del comité, que los abogados formen parte del comité, porque esos son los que le van a dar seguimiento, porque es una obra que va a iniciar y no se va a parar. Yo quisiera saber cuál es la varita mágica que tiene Roberto Santana para iniciar una obra, decir que va a terminar en 1 año y 2 meses, como máximo. 1 año y 2 meses, una obra que está valorada, creo que está valorada en 200 y pico de millones. Pero él tiene en sus manos 421 millones de pesos que le puso el presidente, y él le puso condiciones al presidente. sí. Él le puso condiciones y será una gran obra para Nagua. Va a tener una escuela, va a tener 2 canchas, va a tener un play. Esto es como el punto de arranque. Si los presos van a tener 2 canchas, van a tener un play, van a tener una escuela, van a tener todo lo que necesite una cárcel moderna. uno que esté en libertad, y los presos la van a tener. Esto como el punto de arranque para que entienda el Estado Dominicano que los que estamos en libertad, para no caer presos, tenemos que tener de todo eso. Entonces Son 421.957.959 se va a llevar esa obra, hasta el momento. pero hay que ver la maqueta que presentó Roberto Santana. Porque si suben los materiales. Dijo que esa obra, van como 4 en el país. El compromiso con el presidente, parte de lo que él exigió es que lo dejen trabajar. Número 1, con su comité, que ahí no vale que yo soy el secretario general del partido. No, inclusive hasta para la empleomanía, que debe ser toda de Nagua. O sea, tiene un concepto bastante claro de lo que va a ser ese sistema. Hay un dinero para la compra de los terrenos, si no aparece el terreno del Estado, y la distancia donde oscila, donde será construida, es de Payita hacia acá, de manera que sea punto medio para Cabrera, para Río San Juan y para El Factor, pero es una monstruosidad, con capacidad para 400 internos. Bueno, una fortaleza, la Olegario Tenares, construida en el año 1952 para 53 internos. Y según la información de ayer, que la dio el propio Roberto, en la actualidad hay 349. ¿Cómo vivirán? Decía un merengue Johnny Ventura. No, yo no sé, no. Bueno, pero tampoco llevará el nombre de la fortaleza. ¿Lo van a cambiar? Llevará el nombre como mística, llevará el nombre del lugar donde se corresponde. Si es en Payita, Fortaleza Payita. Fortaleza Payita. Sí.
Si es aquí en la 40, Fortaleza Que la 40. construyen en payita, que metan todos los payiteros. Bueno, vamos a la pausa. Las noticias más relevantes y análisis Claro, todos los payiteros. tempranito en la Ay, ay, ay. Bueno, eso es la cárcel. Ay, Dios. Y yo lo que digo es que nosotros nunca hemos dado eso, todo lo que llegue para la provincia, para acá, para el municipio está bien, pero por ejemplo, yo analizando, y está bien que eso sea exigido, la cárcel, y son cosas que siempre aquí está un tipo de demanda histórica, pero cuando usted va al médico, y usted le da, y usted está ahí que va a ponerse una inyección porque le picó un mosquito, y llevan 4 que le den un par de tiros, hay una prioridad de atender primero por lo menos. Pero esta pizza va, tú no estás en agua, papá. Entonces, aparece dinero para hacer y que esa casa, Esto lo necesita, pero no pues. aparece dinero para arreglar los caminos vecinales, donde Dímelo, José. es más prioritario. Buen Y día. el hospital, el mercado público. Entonces, No, para eso de aparece momento dinero no. y para los otros no. Las comisiones que hay ahí que debe ser. Eso. Claro. Ok. ¿Y a quién beneficia más si nos vamos? No hay a hacerle problema, los no hay- caminos, Dime. los caminos del campo. ¿Quién beneficia más? Beneficia más Sí, a nuestro sector. Una y también cárcel al modelo. gobierno. sí, una cárcel modelo. Yo no sé lo que van a hacer con el solar, yo lo que sé que van a hacer una fortaleza modelo. Está bien, yo te llamo ahorita. Yo te llamo. 809-584-2333, el teléfono del pueblo, el teléfono del desahogo y Trébol 99.3. 7:52 minutos. Vamos a pasar con el conde de San Francisco, quien desde Nueva York nos tiene un reportaje, una panorámica. Y luego quisiéramos darle a conocer, antes de pasar con nuestros panelistas, Francis, tú tienes todos los datos ahí, porque ahí hay cosas impresionantes. ¿De qué? Desde la licitación, en ese informe que tú tienes ahí, que fue el que nos dio a conocer ayer Roberto Santana, que dicho sea de paso dejó el comité formado y juramentado, que es el comité que desde el principio hasta el final y después de, dice el que tiene la probabilidad de fungir como patronato de ese centro penitenciario. Así que pasamos primero con el conde de San Francisco desde los Estados Unidos. En Dajabón, el alcalde Santiago Riverón impide que un grupo de haitianos en la calle realice un rito, no se sabe de qué, pero los hizo recoger sus cosas y marcharse. El conde presenta De Todo en un Minuto. El Tribunal de Santiago Rodríguez impuso arresto domiciliario y garantía económica al sacerdote Alejandro Peña por conducta sexual inapropiada. En Pedro Brown se entrega a las autoridades Luigi Jensen Morrobel, de 23 años. Está siendo acusado de quitarle la vida a Luis Junior Martínez, el supuesto autor de este hecho de sangre. También entregó un arma de fuego que portaba de forma ilegal. En Navarrete apresan a José Iván, lo acusan de varios robos en la zona. En Montecristi, una señora machete en mano se muestra rebelde en momentos que empleados del servicio energético fueron a cortarle la luz. Tremenda discusión y al final los empleados se marcharon. De Todo en un Minuto con el conde. Barrio Puerto Rico, Atomayor, encuentran sin vida en un solar a la profesora Joanna Santana. Las circunstancias de la muerte aún no han sido esclarecidas. Sector La Bomba, Dajabón, un hombre identificado como Carlos llegó en estado de embriaguez a su casa.
encontró a su mujer hablando con dos vecinos. Se enfureció, le entró con todas cuchilladas y le quitó la vida a uno de ellos. En San Francisco de Macorís, tremendo lío en las calles. A los vehículos que se estacionan en lugares prohibidos, el departamento de tránsito del ayuntamiento le pone un candado y para quitárselo el conductor debe de pagar una multa. En Dajabón, el regidor Alexander Bisonó, alias El Pavo, fue estafado en momentos que estuvo en un cajero de un banco. Se le acercaron dos personas, lo embullaron y le cambiaron la tarjeta. La Policía Nacional activa la búsqueda de Ray Steven Ricardo, apodado el misionero del 27. Se le acusa de cometer varias fechorías en el ensanche Osama y varias zonas. De todo en un minuto con el Conde. Muchas gracias al conde de San Francisco desde Nueva York. El conde es Félix de la Cruz. Así es. Gracias por esta panorámica que nos hace. Oye. A 7:56 minutos. Pero el único dato que yo tengo de la reunión de ayer para la construcción del nuevo centro penitenciario en María Trinidad Sánchez, dijo, y esto se ha dicho muchas veces, y se ha cumplido, pero no en 100%, que los materiales sean comprados en el mismo municipio. Ahí puede haber problema. Debe ser en la provincia, sí. Porque tú acabas de decir que la fortaleza puede estar en un lugar intermedio, ¿verdad? Entonces, si la fortaleza, el centro penitenciario lo van a construir, por ejemplo, en una zona que pertenezca a Payita, Sí, pero entonces los materiales hay que comprarlo en Cabrera. Pero él se refirió a la provincia. Ah, bueno. Tú sabes que todos los materiales deben ser en base a cotizaciones. Sí, El radio de acción es la provincia. Tiene razón porque él dice que sale más barato, el transporte es más barato, es verdad. Al igual que la mano de obra, debe ser de trabajadores de aquí. Yo espero que no esté llena de nacionales, porque los dominicanos también saben trabajar construcción. En este centro penitenciario, pues se van a necesitar psicólogos, psiquiatras, gente del sector educativo, cero político, que no, ningún político y ningún funcionario pueden traer personas a trabajar de otra provincia, ya lo saben. El que tenga la calidad entre, el que no la tenga no entra en los trabajos. Habrá un comité donde no haya ningún tipo de políticos, más que la gobernadora en calidad de asesora. Y hay gente haciendo bendito por ahí, ya lo saben. Para seleccionar las personas que trabajarán las comunidades deben de estar atentas para que no se filtre ninguna persona que no sea de esta zona. Ayer hablábamos, ahí termina esta parte. Bueno, el comité va a necesitar abogados médicos, tú lo dijiste eso ya, los medios de comunicación, los ingenieros y los que velan por lo popular en esta provincia. Condenados que no sean de la provincia, van cada uno para su provincia. Eso fue lo primero. Bueno. Condenados que no sean de la provincia, lo juzgaron aquí, bien, ya le cantaron 10. ¿De dónde es? De San Pedro, para San Pedro. San Pedro. Y ayer hablábamos ampliamente de que la juventud de hoy, pues, no se quiere preparar. Y por eso muchas veces hay que traer gente de otro lugar, porque no estamos preparándonos. Y el propio Estado no tiene una dirección por donde preparar a los jóvenes. Señores, hay países ya que se han olvidado de muchas cosas en las escuelas. Se van por la literatura, matemáticas, física, química. Se están yendo por lo tecnológico. Se están yendo por ahí porque el mundo va en esa línea. Y ayer hablábamos de eso.
se lo estamos diciendo esto a los compañeritos de los partidos, no del PRM, que no vengan a hablar, no, porque, no, de los partidos, porque mañana el PRM puede estar fuera del poder y llegue el otro. Para que usted sepa, como dice Fidia, porque si usted es un ñame, no crea usted que vaya, ¿verdad? A ocupar nada. Exactamente, que no se abre un candado y cerrar A otro. ocupar nada. Oye, me mantiene una comunicación fluida con el presidente. El 23 este comité va a ser juramentado en el Palacio Nacional. Le acompañará la gobernadora. En el Palacio Nacional, dice Roberto Santana, deben estar tempranito. Van a ser juramentados. A cada provincia donde se están construyendo estos centros penitenciarios, se están conformando comités. Presentó los comités de las diferentes provincias, creo que 4 o 5 provincias, donde ha ido ya y se está trabajando. Dice que el promedio de tiempo es 1 año y 2 meses como máximo para terminar. Iniciamos y terminamos. Eso está bien. Porque él dice porque el dinero está ahí. Entonces, yo creo que son dos de las mejores informaciones que hemos conocido en lo que va de mes. Es la construcción del aeropuerto en Cabrera, privada esta obra, y es la construcción de un sistema carcelario aquí en María Trinidad Sánchez, con esa mecánica y ese protocolo que ha leído ahí Roberto Santana. Si es que vamos a dar la bienvenida de inmediato a 2 de los dirigentes populares que han mantenido nuestros orígenes en cuanto a reclamos se refiere. Aquí está parte de los que por muchos años y parte del relevo. Chico Mejía y Emanuel Darío Vázquez. Gracias, bienvenido al desahogo, la agenda del día. Sí, muy buenos días a todos. Gracias por permitirnos una vez más llevar informaciones a este pueblo sobre un acontecimiento que aconteció aquí en Nagua hace ya 30 años. En el día de mañana se cumple el 30 aniversario de la muerte heroica de los compañeros Juan Ramón Paredes, Carlos Abreu, Ezequiel Javier García y Pedro Lidio José, que murió a causa de ese acontecimiento, pero falleció años más tarde. Este acontecimiento marcó a Nagua con una gran tragedia, que es un acontecimiento nunca visto en esta región, donde 4 personas fueron víctimas de un atentado criminal, un atentado terrorista, así podríamos llamarlo, por la forma en que fue acontecido este hecho. Todos sabemos que en 1995, el 4 de octubre de 1995, eso ocurrió más o menos a las 10:30 de la noche, cuando el pueblo todo estaba en calma, la mayoría de las personas dormían tranquilamente, y Nagua fue despertado en el pánico, en medio del terror, cuando se le informó de este acontecimiento. En esa época el país vivía una crisis profunda. En 1995 se había producido una gran inflación, aumento de los productos de primera necesidad, y eso produjo un gran movimiento social en todo el país.
Además, nosotros vivíamos una crisis post-electoral, porque en 1994 se había producido un gran fraude en contra del Partido Revolucionario Dominicano y su líder, José Francisco Peña Gómez. Todos sabemos lo que vino, lo que aconteció después de las elecciones de 1994. Fue una crisis postelectoral que el país prácticamente se vio al borde de una guerra civil, porque ya había dentro de los sectores radicales del PRD en ese entonces, habían apresto para producir levantamiento exigiendo el respeto a la institucionalidad y a la democracia en el país. Es en ese contexto, entonces, que se produce un gran movimiento social en toda la región nordeste del país, Nagua, Saucero, Navarrete, San Francisco Macorís, Bonao, es decir, en toda la región nordeste del país. Y Nagua había sido señalado dentro de los llamados puntos calientes que había señalado la policía en la región nordeste. Ese hecho se produce unos días antes de la huelga que había convocada, una huelga por 24 horas, el día 7, 8 de octubre de 1995. Y ese acontecimiento se produce como una represalia de los organismos de seguridad en contra del movimiento popular y para desarticular el movimiento que había en Nagua en toda la región. Y en cierta medida eso se logró en ese momento, porque cuando se produce ese acontecimiento se produce una gran desbandada, una gran confusión dentro de este pueblo, especialmente dentro del movimiento popular, y prácticamente el movimiento que se había convocado en ese entonces se vio en medio de un gran duelo en ese momento y del velatorio de los compañeros caídos en ese momento. Excelente. Leocadio, su valoración. Antes de entrar con Leocadio, decir que se integra Leocadio y se integra Pedro Valera. Sí, pero vamos a ir por lo más viejito. No, porque que hay que ir así por la misma historia. Leocadio, su pensar con relación a lo que se vivió en ese momento, en el año 1995, en Nagua. Sí, muchas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación que ustedes nos hacen para hablar de este tema histórico, de este tema que lleva mucho sentimiento aquí en la provincia de María Trinidad Sánchez y en el país. Precisamente como termina de expresar el compañero, aparte de que se vivía una efervescencia política, también estábamos en un contexto de reclamación a reivindicaciones que en realidad necesitaba o necesita el pueblo de Nagua, la provincia de María Trinidad Sánchez y el país. Recuerdo que la realización de esa asamblea, donde se determinó definitivamente
la realización de esa gran jornada que menciona el compañero se realizó en el Centro Universitario de Nagua, donde quien les habla fue coordinador de esa asamblea y que realmente contaba con la presencia del compañero ido de tiempo, Ramón Almanzar. O sea, que no fue una huelga tomada a la ligera, sino que eso fue... No, fue una huelga específicamente bien analizada Ok. por la realidad que estaba viviendo en el país. Y precisamente, bueno, que la nueva generación, los jóvenes de la región, de la provincia y del país, conozcan cuál era la intención de esos ciudadanos que ofrendaron su vida en favor de que hoy nosotros podamos ni siquiera caminar por calles asfaltadas y aceras y contenes y otras reivindicaciones más, que en realidad si comenzamos a hablar, pues nos llevaría mucho tiempo, pero hablar de lo que es el Instituto Agrario Dominicano, de lo que es la Secretaría de Agricultura, el Banco Agrícola y una institución, lo cual yo dediqué 18 años de mi vida, que fue el INDRI, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Hoy eso está prácticamente devastado, precisamente porque los que han dirigido la nación dominicana parece que es un modelo que han mantenido de actitudes y de acciones. La República Dominicana, lamentablemente, lo que estamos sintiendo en este momento es un retroceso, porque si pensamos en la situación de ayer, donde esos compañeros ofrendaron su vida luchando por reivindicaciones de ese tiempo, si analizamos con profundidad, estamos en la misma situación, porque hablar de los caminos vecinales de una provincia, un país que tiene un suelo debidamente apto para el desarrollo agrícola, hoy las autoridades no le han permitido a esos hermanos que viven en la zona campesina, ni siquiera que transiten por caminos que le garanticen a ellos sacar con libertad su producto. Muy bien, Leocadio. Volveremos con usted en un momento porque el tiempo es corto. Pedro Valdera, en la introducción del programa, que hablamos un poco del tema y del esfuerzo de la lucha popular, y que todo lo que tenemos que irse a conseguir en base a la lucha, porque aquí no se ha hecho nada que no sea en base a la lucha. Han hecho alguna cosa porque le interesa a algunos funcionarios por el menudeo. Eso me dijo uno ayer. Y hablábamos de aquellos que se ven en la lucha, los que dan el frente, y los que no se ven, los que están detrás del podium, que también hacen un gran esfuerzo. ¿Eras tú de los que estaba atrás en ese momento? No. Bien. Yo me encontraba en Santo Domingo, pero sí te puedo decir, fortaleciendo lo que en principio había dicho nuestro amado, querido y respetado Chico Mejía, doctor Mejía Chico, del contexto. Es bueno recordar lo que ocurrió en 1994, el fraude electoral. Sí. Y producto del fraude electoral, lo que ocurrió en el mes de junio, mayo, final de mayo, junio, que fue la desaparición de Narcisazo González. Eso no podemos olvidarlo, ni dejar de desvincularlo de lo que ocurrió aquí en Agua y de lo que el colectivo de organizaciones populares del país, encabezado por Ramón Almanzar, nuestro entrañable amigo y camarada. O sea, ¿tú entiendes que para el entramado del 95 se venían haciendo algunas cosas para llegar ahí? Lo que quiero es poner el contexto, no el entramado, sino el contexto histórico en cómo se expresó en Agua lo que producto de 1994
que da justamente, le pone, para nosotros le puso la tapa al polvo, en términos de lo que era, todavía, vamos a decir así, la dictadura de Balaguer, porque independientemente de que Balaguer se adecuó, se adaptó a la nueva realidad histórica que los gringos le impusieron, pero no dejaron de accionar el grupo de fascinerosos y de torturadores que seguían las orientaciones de los que estaban en el poder en ese entonces. Y la muerte de Narcisazo, la desaparición de Narcisazo, aceleró en cierta forma las coordinaciones y los niveles de protesta a nivel nacional desde Santo Domingo y fundamentalmente desde la UAS. Yo había salido de la UAS justamente para esa fecha, yo estaba, y el día que Narcisazo salió de su intervención en el aula magna, Warner Gomera, compañero del jefe del PST, Orlando González, Andrés Quesada y un grupo más que siempre estábamos alrededor de Narcisazo, justamente estábamos con él, y ese fue el último día que lo vimos. Entonces ese acontecimiento desde Santo Domingo empezó a crear desde la UAS una serie de movilizaciones, lo bueno recordar. Yo te hago la pregunta porque tú mencionas a Narcisazo y entonces como dentro del contexto uno observa que los hechos comienzan en Agua. ¿No comienzan en Agua? No. Ajá. ¿Que no? No, es que la situación empieza con una circunstancia nacional. Por eso Chico hablaba de elementos radicales del PRD en ese entonces. No, pero yo me refiero a los hechos de Nagua. Y yo te estoy refiriendo al contexto nacional, el contexto histórico, ¿verdad? Porque esto es una cadena de hechos. Lo de Nagua, yo te pregunto una persecución contra Ramón Almanzar y el movimiento social. Yo te hago la observación porque como él se vendió en su momento, y todavía yo lo creo que es así, que la situación de Narcisazo vino por los 10 mandamientos que publicó la revista La Muralla. Eso debemos verlo desde el punto de vista de que la actuación de Narcisazo, el activismo de Narcisazo no se circunscribía únicamente a lo de ese escrito. Claro, eso pudo haberse interpretado así, como que coño, mire este tipo, vamos a aprovechar ahora y darle su ramazo en su momento, ¿verdad? Dirían los incontrolables. Sí. Pero el asunto es que va mucho más allá de ese asunto particular, porque es que la autoridad moral de Narcisazo, su voz, su capacidad, no estamos hablando de un loco viejo, estamos hablando de un catedrático, un investigador, un profesor universitario, un revolucionario que hizo vida y participó en la guerra de 65, en todo el movimiento de resistencia en contra de Balaguer. No estamos hablando de un loco viejo. Un tipo pensante, claro, un tipo pensante. La dimensión de Narcisazo no podemos limitarla a simple y llanamente a unos hechos que se dieron como reacción a esos niveles de persecución de Balaguer en esa época todavía y de resistencia a la transición. Por eso que quiero enfocarme en ese contexto. Muy bien. Porque la mayoría de las protestas respecto al fraude electoral del 94 empezaron por la UAS. Chico estaba allá, creo yo, para esa época. Pero recién estaba saliendo de para allá, ¿verdad? Sí. Y todo el mundo recuerda eso, lo que hacíamos vida en la universidad en los años del 87 hasta el 94, 95. Entonces, yo no me encontraba aquí en Agua cuando lo de Narcisazo, sino en Santo Domingo, y por eso te estoy haciendo ese asunto. Más sin embargo, ¿qué es lo importante de todo eso en términos contextuales? Que lo que ocurrió aquí en Agua, evidentemente, que no fue más que el escenario, porque nada más no fue en Agua que el colectivo llamó y las demás organizaciones llamaron a coordinar protestas, primero sectoriales, escalonadas. Nada más no fue aquí en Agua, también en muchísimos otros lugares, y empezaron por la UAS, por la capital, se extendieron a muchísimos lugares de la capital, el Capotillo, etcétera, etcétera. De manera que eso quería enfatizar esa parte.
porque no podemos aislar esa situación. Y lo resalto. ¿Ustedes saben por qué yo resalto esto? Porque ¿a quién fue que le hicieron el fraude en el 94? ¿No se acuerdan? ¿A quién fue que le hicieron el fraude? ¿A quién fue que evitaron que accediera al poder? No, Peña Gómez. Ah, Peña Gómez. Ah, Sí. Fraude colosal. Peña Gómez. Pero no quedemos en el nombre de Peña Gómez, quedémonos en lo que representaba Peña Gómez para el progresismo en República Dominicana. Porque independientemente de la diferencia política e ideológica que se podía tener con Peña Gómez, pero en ese momento del contexto histórico, era más preferible un Peña Gómez que un Leonel Fernández. Claro, una mente socialista, la de Peña Gómez. No, claro, y después de lo que se vio en los años 90. Entonces, por eso hay mucha gente que hay que recordarle esta cosa, porque como el ingrato no tiene memoria, hay que recordarle cosas históricas. Y hay que recordar para nosotros no caer tampoco en esos niveles de ingratitud. Aquí el apoyo que recibieron los compañeros de aquí de Nagua en ese momento de represión tan no hay un calificativo porque Feroz. atroz. Bien. Recordar gente que tuvieron, como tú dices, detrás, ¿sí? Muchos abogados de aquí de Nagua, mucha solidaridad, el doctor Ludovino Alonso, Ludovino, Adriano Taveras. Taveras. Yo estaba como estudiante. Yo te veo Como ahí dice, en unas el fílmicas. chiquito, el padre de la esposa de Jerez. Caonabo, Lo que pasa es que Caonabo. Caonabo no era abogado, fue que lo pusieron como fiscal interino en ese momento. Sí, fiscal No, interino. yo estoy confundido, es otro, que no me recuerdo el nombre. Víctor Vera jugó No un era papel juez, importante era como- juez. como- Víctor Vera estaba asustado. Víctor Vera era juez de instrucción. Mi amigo Víctor. Era juez de instrucción, Víctor Vera. Sí, Víctor le tocó un pero momento histórico. le tocó una papa ¿verdad? caliente. Una papa caliente Sí. en la que desobedecer órdenes del estamento militar y del estamento político No es fácil. no era fácil. Había que estar Pero aún, en el zapato aún así, de Víctor Vera. Víctor Vera dijo, yo no tengo, aquí no es nada para yo detenerlo y retenerlo, usted por mí está en libertad, por mí, dijo Víctor en ese momento. Sí, pero también. El problema era cuando salían de la fuerza, Exactamente. Entonces, que de una vez le echaban mano al Manzano. aquí hay mucha gente de los barrios, nosotros no podemos dejar de recordar esa participación activa de la mayoría de la gente de los barrios, la 500, Total, sí, apoyo total. el pueblo en sentido general. Apoyo total. Emmanuel Darío, que prácticamente viene siendo el relevo de ese tiempo que se vivió y que ahora juega un papel preponderante. Nos gustaría que nos hable en ese contexto de lo de ayer, lo de hoy, porque tú estabas en Mozalbete, tu hermano era el que estaba activo. Sí. Buenos días, Nagua, aquí a los compañeros en cabina. Nosotros siempre hemos resaltado el respeto a los compañeros que están aquí presentes y otros que no están. También Tomás, que también en ese momento era del colectivo y también fuimos de cercanos a aquellos compañeros. Nosotros siempre hemos tratado de mantener lo importante, resaltar la memoria de esos compañeros, porque a veces el mismo sistema juega al olvido para que nosotros mismos no nos involucremos y muchos familiares de nosotros nos digan, ve, no jodas con eso porque fulano se murió y nadie lo recuerda. Mira, a Fermín como tal, está ahí que tiene un bombazo, tiene una mano jodida y nadie ahora quiere reconocer el trabajo y el esfuerzo que se ha hecho. Y por eso nosotros siempre hemos tratado de resaltar la memoria de esos compañeros que entregaron su vida, pero también otros que han luchado y siguen luchando, cada quien desde su trinchera. Pero yo recuerdo que el hermano mío siempre andaba con Juan Ramón Darío.
nosotros no éramos tan activos en el movimiento. Siempre por lo nuevo, el trabajo de nosotros cuando hacíamos una huelga era recogerle piedra a esos muchachos y en una ponchera. Y te recuerdas cuando había movimiento de huelgario, la policía no pasaba de ahí, del Hotel Sinaí, era muy raro que entraran para allá. Igualmente que en San José de Villa, de los transformadores, por ahí no bajaban. Entonces, es bueno recordar, como decía el compañero Fermín, y usted también, Francis, que aquí todo lo que se ha conseguido ha sido a través de la lucha. Nada ha venido gratis. Por lo único que aquí que nunca se ha tirado una piedra es por cuando los diputados quieren aumentarse el sueldo allí, que nadie le exige ni nada, ellos se ponen de acuerdo y levantan la mano. Por lo único que no se tira una piedra aquí fue por una construcción de 1 metro que Leonel hizo. ¿Para qué? Porque había unos beneficios para ellos. Pero el pueblo en ese momento no estaba exigiendo eso. Entonces, es lo que estamos hablando ahorita. Aquí se está hablando de la construcción de una cárcel, muy bien. Y nosotros decimos, es también una demanda del movimiento popular. Desde antes nosotros estar aquí. Siempre se ha reclamado eso, pero nosotros lo vemos por un lado bien, pero entendemos que hay cosas prioritarias. Aparece dinero para hacer una cárcel, pero no aparece dinero para hacerle los caminos vecinales al campo. Aparece dinero para una cárcel, pero no aparece dinero para hacer un mercado público. Aparece dinero para una cárcel, pero no aparece dinero para corregirle un derrique que hay en la Corcova, un derrique que hay en la Pieza, un derrique que hay en los Maestras de Cabrera. Aparece dinero para una cárcel, pero no aparece dinero para hacer un hospital adecuado, que todavía en estos tiempos estamos nosotros reclamando un tomógrafo en ese hospital que no hay. Y muchísimas problemáticas. Pero ¿qué pasa? Las comisiones. Donde hay comisiones, todo el mundo se pone de acuerdo. Los grandes. Entonces, ¿por qué? Porque yo me pregunto, ¿a quién beneficia más? Y no es que estamos en contra de la cárcel. ¿A quién beneficia más a la provincia de María Trinidad Sánchez? ¿Una cárcel o la construcción de los caminos vecinales del distrito municipal de Arroyo del Medio y muchísimas problemáticas que hay aquí con la situación del mercado público? Pero parece que eso no le interesan. ¿Por qué? Por la misma situación que venimos hablando. Entonces, nosotros creemos que sí, que hay que resaltar la memoria de esos compañeros. Eso estaba un poco en el olvido. Y nosotros hablamos con los compañeros y tratamos de ponernos de acuerdo. Y siempre no dejar pasar por alto esa fecha. No dejarla pasar. Nosotros recordamos que un día fuimos 3 al cementerio, después que lo retomamos, cuando eso estaba en salud, Johnny Alberto, que también hay que reconocer que Johnny Alberto, y es una debilidad del movimiento popular, porque nosotros reclamamos, exigimos hospital, exigimos muchísimas cosas, pero no exigimos algo para nosotros. Nosotros aquí no tenemos una plaza para recordar a nuestros mártires, no tenemos un espacio donde nosotros podamos hacer actividades del movimiento social. Recuerdo que eso lo hicimos allá en el cementerio, pero también hablaba de eso, que nosotros debemos de dar a conocer nuestros líderes y nuestros luchadores de Nagua, de aquí, porque hoy en día ven a chicos por ahí, otros jóvenes ven a Fermín, ven al mismo Pedro, y a veces hasta respeto le faltan y no saben quiénes son. Eso yo lo hablaba en principio del programa, de aquellos que se ven y los que no se ven en el movimiento popular. Ahora, ¿tú crees como dirigente activo, dirigente popular, que ha valido la pena? La pregunta enganchada ahí, Francis, después Sí. de la pausa, porque se están Ok. preparando los... Después de la pausa, nos vas a decir si tú crees que ha valido la pena la lucha popular. El análisis más completo, bien Tema, tempranito Francis, en la nada mañana todavía de vehículo. de salud. Nada todavía. Ni pista, ni nada, ni una camarita por Si ahí. ya el pista la sabe escribir, pero a uno no le han dicho nada. ¿Y cómo le ha ido con el caso? Ellos revisaron muchas cámaras. Sí, ellos revisaron. O sea, ¿cómo te digo? En la parte del trabajo dentro de las 40, primera 48 horas, yo no me quejo de la está bien. Pero
menos en esa parte. Ya, hay que esperar ahora a ver. Entonces, no ha aparecido. No, que es difícil no se roba un vehículo, es un billete. todo Oye, como es. pero instalar un GPS. El GPS se lo desactivaron aquí al lado de la Plaza Ventura. Se carga un aparatico. Los vehículos aparecen fácil cuando se los roban para hacer atraco. Que lo dejan abandonado. Pero ahora yo que haga un atraco con la de nosotros. Sí, lo dejan abandonado. Chico dice que la forma más Dale. fácil es- Claro. 809-584-2333, el teléfono del pueblo, el teléfono del desahogo y Trébol 99.3. Dice Berman, Ajá. ay Dios mío, Ajá. ustedes sí se escuchan nítido Ah, qué bien, qué en los bien. Estados Unidos. Como dice la canción, la salsa, teníamos una pregunta en el aire. Dale. Bien, nosotros entendemos que sí, ha valido la pena y vale la pena luchar, vale la pena exigir. ¿Por qué? Porque es lo que estamos hablando ahorita. Si nosotros nos quedamos siempre de brazos cruzados, el pueblo se queda de brazos cruzados, aquí las autoridades y el gobierno, el sistema político que nosotros tenemos, hacen lo que le da la gana. Y un ejemplo de eso es lo que estamos hablando. Aquí si hoy tenemos asfalto, no es porque le salió al gobierno hacer eso, o al Estado, sino porque hubieron hombres y mujeres y hay un movimiento que acompañando a las comunidades se hace sentir y exigen. Y aún así, también ellos se cuidan un poco, porque también hay un respeto hacia el movimiento. El movimiento aquí de Nahua se ha ganado un respeto y creemos que sí, que vale la pena luchar, vale la pena sacrificarse. Se lo digo porque nosotros nos vamos donde sea. Las comunidades llaman a uno, buscan a uno, nosotros pedimos orientación a los compañeros, que la cosa no se hace así a la ligera, como algunas personas a veces creen. A la brigandina. A la brigandina. A veces ven a uno por ahí, pero antes de nosotros tomar cualquier decisión siempre estamos socializando y escuchando. Y creemos que sí, que ha valido la pena porque gracias a ese esfuerzo que otros han hecho, porque ahora uno ve la cosa un poco más suave, pero todo ha sido un proceso. Esos compañeros en aquellos tiempos, la situación era un poco más represiva, ¿sabes? Entonces también el movimiento ha ido un poco, con algunos errores, ha ido también despertando y analizando, porque nosotros siempre hemos dicho, y a veces le teníamos miedo a hablar de política, la lucha es política social. Y en algunos momentos, algunas personas creen que el movimiento social, si se reúne con una gobernadora, si se reúne con el presidente, no, ya ese... Entonces cuando Obama se reunió con Raúl Castro, Chávez se reunió con Obama. Entonces cuando tú vas a reclamar y vas a exigir, a un momento tú tienes que sentarte con las autoridades. Ahora, lo cortés no quita lo valiente. Y no lo hace cambiar de su posición cuando usted está claro de lo que usted está exigiendo y claro de su convicción. Entonces, en ese momento, y todavía se da, el movimiento social, creemos nosotros hoy en día, debe prepararse para participar en el certamen electoral. Desde adentro tratar de hacer los cambios posibles. Desde afuera nosotros somos una fuerza, pero simplemente no somos locos, cacareamos. Pero debemos estar donde se toman las decisiones. Entonces, ¿qué pasa? Un círculo, nosotros le hacemos oposición a este que está y la capitaliza el partido que tiene de oposición que tiene mayor fuerza. Los que ayer no querían desestabilización, hoy la quieren. Entonces nosotros, muchas veces nos usan a nosotros, pero nosotros debemos preparar. Nosotros tenemos líderes que tienen la capacidad
de dirigir, entonces nosotros no podemos reclamar. Como chineros, pelar para que otro chupe, como quien dice. No es la realidad. Entonces, a veces cuando un compañero habla de participar, ya lo estamos satanizando. Pero celebramos triunfos de Venezuela cuando hay elecciones, celebramos los triunfos de Argentina, celebramos los triunfos de Nicaragua, y nosotros creemos que hay que ir moldeando un giro. Porque en Argentina hay un movimiento popular grandísimo, por esa masa que hay en la calle van y depositan los votos en una urna por un partido que ellos creen. Entonces yo creo que vale la pena luchar, pero vale la pena, debemos de seguir concientizando a la persona, porque nosotros vamos allí y reclamamos por los caminos vecinales y nos entregamos, no buscamos gasolina, no buscamos nada, y nos vamos para allá. Y al otro día, cuando hay elecciones, esos compañeros vienen y votan por lo mismo que lo han maltratado. Muy bien, Manuel. Pedro, Emmanuel habla algo, por ejemplo, ya en la parte política, pero el movimiento popular ha surtido efectos en esta provincia y también sus divisiones, porque no podemos negar que han habido divisiones, por ejemplo, y podemos decir que todos estos grupos, en su mayoría, en su gran mayoría, se derivan de una organización política. Por ejemplo, en mi caso, que yo conozca, el PCT. Del PCT se han derivado muchas organizaciones populares. Aquí hemos tenido el colectivo, hemos tenido el FODEPON, hemos tenido Nagua Unida, el Falpo, en fin, un sinnúmero. ¿Tú crees que eso ha dado resultado al movimiento popular? La división. Ajá. No, si yo te digo que sí, yo prefiero que ustedes me tiren de la quinta planta de este. No, pero si de juego lo digas. No, pero es una pregunta. Así que tú sabes perfectamente que yo te voy a responder con toda la sinceridad. Esa es una de nuestras debilidades, lamentablemente, el tema de la división. Vamos a llamarle así, en el movimiento progresista, democrático, de izquierda. Pero tengo una buena noticia. Sí, claro. En este momento histórico ahora, eso se está superando. Y ya hay una coordinación. Incluso grupos han decidido formar escuelas comunes de formación. Qué bueno. Y se han hecho coordinaciones de la mayoría de los grupos, precisamente para, en el ámbito de las reivindicaciones populares y sociales, trabajar. Aunque en la parte de la participación política, eso todavía sigue habiendo contradicciones en ese aspecto. Pero más que eso, yo quiero retomar algo importante de lo que Manuel tocó, complementar a la pregunta que tú hiciste. ¿Valió la pena? Miren, no solo es, ¿valió la pena? ¿Y quiénes se han beneficiado Muy bien. de esa lucha? ¿Quiénes se han beneficiado? Las comunidades mínimamente. La clase media, fundamentalmente, de aquí de Nagua, han sido los que más se han beneficiado. Y les voy a poner un ejemplo. Y atención a ese sector de clase media que casi siempre, en su generalidad, no todo, pero en su generalidad se hacen los chivos locos. Y muestran niveles de ingratitud, y yo lo entiendo que es por ignorancia y por desconocimiento. Miren. Ustedes saben cómo es que se planifica el desarrollo del país. Ustedes saben cómo es que se dirige el presupuesto de la nación hacia zonas específicas. El destino del dinero del presupuesto que todos pagamos a nivel nacional de impuestos. Ustedes no se han dado cuenta que se van a unos lugares donde los grandes emporios nacionales y transnacionales enfocan su objetivo. Sí. Ustedes saben de qué zona que nos estamos refiriendo y de qué capital y de qué Santiago que estamos hablando, ¿verdad que sí? ¿Por qué Nagua ha experimentado en términos económicos
no en términos de infraestructura, pero en términos económicos, un desarrollo tan rápido en comparación con otros pueblos que tienen mucho más tiempo que nosotros, pero que no luchan. ¿Por qué? ¿Qué se exhibe actualmente en Nagua? Muchas inversiones, mucho dinero, ¿sí o no? Sí. ¿Y ustedes creen que los negociantes, los capitalistas invierten en pueblo atrasado? Díganme. Díganme. Hay un estudio de factibilidad hecho con tiempo. Sí, pero si no hay quienes luchan por la carretera, si no hay quienes luchan por la infraestructura, si no por la infraestructura de agua, energía, hospital y todas esas cosas, para poner en condiciones de que cualquiera que tenga dinero y venga de Estados Unidos, que lo haya conseguido como sea, no importa cómo, pero lo ha conseguido y viene y se es de aquí y viene y lo invierte aquí, ¿quién se está beneficiando? El pueblo. Y ese inversionista. Y que casi siempre los de aquí son de clase media, aunque de clase media media o clase media baja. Porque aquí no podemos hablar de que aquí viven los Bonetti ni los Vicini. ¿Verdad que no? No, aquí somos 0,72. Entonces, lo más beneficiado aquí, el sector más beneficiado de toda nuestra lucha ha sido el sector de clase media aquí. Pero no asumen una actitud en correspondencia con esos beneficios. Y esa siempre ha sido mi queja. Siempre y será siendo nuestra queja. Con excepciones de gente que siempre se han solidarizado y han dado la cara aquí en este pueblo, gente de clase media. Pero los sectores populares de aquí, el campesinado, los barrios, los trabajadores, los profesionales, aquí, que han aportado su granito de arena también y han creído siempre en la justeza de los reclamos del movimiento popular y del movimiento social. Esa gente, a quien uno también, no es que hay que agradecerle, porque la lucha es de todo o no es de todo. Un hospital es para mí, o es para Leocadio, o es para la población en sentido general. Eso es para todo. De manera que quería resaltarte eso, Francis, porque aquí los niveles de conciencia nosotros tenemos que recordarle a la gente de vez en cuando, y por eso muchos, algunos elementos de clase media que, por ejemplo, en el caso de la explosión, no, eso eran anarquistas, coño, pero tú te beneficiaste de eso, y tú sabes a qué me estoy refiriendo, no voy a mencionar nombres. Y siempre escucha este programa y siempre nos da seguimiento. Bueno, yo quiero hacer una pregunta. En la chico. cara le trujan eso, no, ustedes defienden terroristas, oigan, de por Dios. Terrorista Sí, pero se benefician de en su nuestra momento lucha. y por circunstancia. Exacto. Porque así como tú decías, del estudio de factibilidad que hacen los inversionistas al momento de tener garantizada su inversión aquí, llega un momento en que también lo repudian, que es a lo que tú te refieres. Después que crecieron, Sí. después que se instalaron, entonces ya eso atenta contra nuestros intereses. Sin embargo, propiciaron el entorno para usted venir a invertir. Exacto. Chico, recuerdo como ahora, ese momento en el que con una camarita yo cruzaba un jeep parado frente al Palacio de Justicia, ya con varios detenidos, se instala una conversación contigo, terminaron colocándote grilletes y subiéndote al jeep, y desde ahí tu postura continuó llevándole la contraria de lo que ustedes planteaban, y ellos se oponían. Un corre-corre caliente ese entorno ahí. Me gustaría que tú, a una cantidad de jóvenes hoy que no recuerdan nada de eso, pero que sí nosotros lo vivimos con un equipo, una batería de abogados arriba, mientras tanto, con el caso de Ramón Almanza allá, nosotros afuera. Me gustaría que tú narres ese momento, porque hay mucha gente que no recuerda, en el que tú llevabas la voz cantantes en ese momento. Sí, era un momento bastante álgido que se vivía aquí en Nagua. Cuando tú estabas llegando al Palacio de Justicia, en
En esos momentos yo estaba dando una declaración al periodista Johnny Alberto Salazar. Y precisamente terminando de ofrecer mis declaraciones, un oficial llamado Tito, célebremente Tito, lo conocen, y otro policía procedieron a apresarme, llevarme a empujones hasta el sitio de la policía y conducirme a mi cuartel en ese momento. En ese momento se conocía la audiencia al fondo. No era un recurso de Ya había corpus. Contra Ramón Almanzar. Y había muchos abogados en ese momento que se sumaron, que dieron su apoyo. Bueno, aquí estaba Adriano Taveras, Ludovino. Alonso, estuvo también Miledis. Hilario Guidó, Luciana Sí. Milady ¿Y tú Hernández, sabes quién más estuvieron ahí? Que no de aquí. Estuvo Porf- Roberto Rosario, Porfirio Rojas Reina, y la que fue procuradora ahora, Miriam. Sí, Jesús. Y Jesús fue. Ah, Jesús. No, Miriam no es. Sí. No, Miriam no estuvo. Miriam era Creo que juez. estuvo el diputado de Cotuí. Miriam era juez. Sí, en ese Sí. momento sí. Sí, sí, En ese momento, porque ella fue la que conoció. sí, sí, sí. Primera habeas corpus que se conoció contra Ramón Sí, Almanzar, sí. en la primera cámara penal, que Bien, era continúa, juez sí. Germán. Sí, en ese momento que se me apresa y me lleva al cuartel, y eso era un momento de una gran represión aquí, porque el pueblo prácticamente estaba en la calle, ya reclamando la libertad de Ramón Almanzar. Y fruto de la presión que se hizo después de mi apresamiento, yo fui puesto en libertad sin que la policía me formulara ningún tipo de cargo. No podía tampoco hacerlo, no había ninguna razón, porque sencillamente a mí se me apresó dando unas declaraciones en relación a lo que se estaba viviendo aquí en Nago en ese momento, que el pueblo exigía en masa, de manera colectiva, la libertad de Ramón Almanzar, que ya se le había otorgado libertad en la capital, en 2 recursos de la Corte. Miriam Germán conoció el primer recurso y de ahí fue el conducido a la victoria. Y después, en otro habeas corpus que se le conoció también, que se puso en libertad, entonces se condujo a Monteplata. ¿Por qué trasladan a Ramón Almanzar? Bueno, eso fue un periplo porque eso era una forma. No, yo te digo porque una audiencia en la capital, otra en Monteplata, otra en Nagua. A ver si se pedía un Lo que camino. pasa es que eso era una forma de presión. de despitarse, de presión por una parte, contra de Ramón Almanzar, es otro lado, y también de despitar un poco el movimiento popular en su lucha por la libertad de Ramón Almanzar. Porque cuando sacaron a Ramón Almanzar de Monteplata, ahí había ya 2 o 3 días una vigilia permanente. Incluso yo estaba en ese momento, ahí frente a la fortaleza de Monteplata. Nosotros estábamos haciendo una vigilia permanente ahí. Y a nosotros nos avisó un compañero que tuvo una información confidencial, porque nosotros no vimos cuando sacaron a Ramón Almanzar. Nosotros estábamos frente a la fortaleza, pero nos sacaron por otro lado. La persona que estábamos de frente no lo vimos en ese momento. Entonces cuando nos dimos cuenta fue que recuerdo que salí para acá con el colega José Parra Báez.
también estaba en Monteplata. ¿Qué ocurre con Ramón Almanzar después de su libertad ya plena? ¿Qué ocurrió de ahí en adelante? Porque Ramón se retiró definitivamente del movimiento popular. No, no se retiró. Ramón Almanzar siguió su activismo en el movimiento popular. Lo que pasa que después Ramón Almanzar, no sé si ustedes recuerdan que fue candidato. Creó un partido. Candidato. Entonces ya se fue un poco apartando del activismo del movimiento popular porque había asumido otras responsabilidades políticas. Te pregunto eso porque Manuel estaba hablando hace un momento de poco apoyo cuando una persona del movimiento trata de llegar, y eso lo hemos visto aquí mismo, trata de llegar a una posición y entonces como que no recibe el apoyo del grueso popular. Almanzar no lo recibe. No, Ramón Almanzar, sí, aquí sí el pueblo se desbordó. No, yo me refiero ya Almanzar, a su partido político. Bueno, no, porque tú sabes que aquí la izquierda, siempre en las elecciones, lamentablemente no hemos recibido el apoyo necesario en las urnas. Pero Ramón Almanzar siempre tuvo un gran aprecio y agradecimiento por el pueblo canario. Siempre decía que debía su vida precisamente a la lucha que se desarrolló aquí por su libertad. Porque Nos queda poco Ya tiempo. me decía algo. Es bueno, miren, nosotros estamos hablando de, Ramón Almanzar, pero recordando, la historia habla, lo que pasa con Ramón Almanzar viene de lo que sucedió el 4 de octubre. Y por eso más se habla de la situación de Ramón Almanzar, porque no hubo, por la persecución que había, no se le dedicó tanto tiempo a la muerte de los compañeros, porque en pleno velorio había una persecución a la tarde del hijo, O sea, Ramón ¿tú Enrique. entiendes que el número de Ramón Almanzar era para borrar el asunto de los fallecidos? Es posible, Ok. porque recordando que había la intención siempre del gobierno de Málaga fue desarticular el movimiento popular. Recordamos que mataron a Chu, fundador de Falco, Jesús Diplán, los hermanos Matías, y ya venían persiguiendo y matando dirigentes fuertes, porque el balaguerismo pensaba o tenía información que el movimiento sí había un brazo para enfrentar el gobierno, ¿sí? Entonces, desde ahí, cuando comienzan y hacen el atentado con los compañeros, recordando que Ramón Almanzar también acusó directamente a la policía de la muerte de esos compañeros. De ahí comienza entonces la persecución. Y por eso en pleno velorio estaban persiguiendo al hijo, a todos estos compañeros. Y de ahí fue el arrastre, entonces, que agarran a Ramón Almanzar. Y recordando que nosotros los liceos, que estábamos en los movimientos estudiantiles, cogíamos para acá, para el cuartel, para acá, para el Palacio de Justicia. Y en ese transcurso había movilizaciones desde la muerte, porque lo de Ramón Almanzar comenzó como el 18, 17, por ahí en el... Hay que decir que eso fue un mes y mucho tiempo ahí de efervescencia y el pueblo en la calle. Y cuando se decía que se lo llevaron para allá, ya nada más estaba cerrado para no dejarlo salir. Entonces eso es historia y que hay que, por lo menos lo que yo decía ahorita, que nosotros debemos rescatar nuestra historia, pero también dar a conocer los aportes del movimiento popular aquí y también los líderes y lo que, como estamos diciendo, hoy en día cualquier muchachito viene y le falta el respeto, porque se ha perdido eso. Y hay que decirle, mire, ese que usted ve ahí, ese se fajaba a ti porque usted ande hoy por lo menos una pasola. Yo decía en la introducción del programa que aquí todo lo que tenemos se ha conseguido en base a la lucha popular. Todo. Desde la regional de educación, que recordamos esa lucha en el 84. Agua potable. El agua. Mataron a Odalia las Ventura y universidades. Pueblo Si Nuevo. buscamos los brochuros, que lo tengo, yo creo que encontré 2 o 3 el otro día, estaba rebuscando el nido mío, y
y encontré varias cosas ahí, donde está la universidad, está el malecón, está el acueducto, y todas las calles, que esto era un problema, en fin, y todo es en base a la lucha. Leocadio, su mensaje final, un mensaje final suyo a la población, a la gente que creen que el movimiento popular no ha hecho nada. Precisamente soy de los que creo que ha valido la pena la lucha que hemos librado históricamente con relación a las reivindicaciones de este pueblo. Yo decía que en una reunión que sostuvimos hace unos días, que la República Dominicana hay que rescatarla, hay que rescatar el municipio de Nagua. Creo que debemos de comenzar por aquí, porque hay muchas cosas que se han dejado de hacer por negligencia de quienes han estado dirigiendo políticamente los estamentos del Estado aquí en nuestra provincia, en nuestro municipio. Y por tal razón soy de los que entiendo que el movimiento popular debe jugar su rol histórico, debe de continuar el trabajo, debe de continuar el trabajo orgánico y educativo. El mismo Falpo, que nace en el 1985, nace con un eslogan: organizar y educar para el poder popular. Significa de que hay un propósito que nosotros no podemos negarlo, que es que tenemos que crear la plataforma de participar en los certámenes electorales, como dice el compañero. Así es que yo exhorto a este pueblo, a esta ciudadanía, a la nueva generación, que estudiemos la historia fundamental de nuestro pueblo para que nos demos cuenta cuáles han sido los protagonistas. Nos quedan 2 minutos y quiero aprovecharlo con Pedro Valdera. Pedro, tú estuviste dirigiendo aquí la Casa de la Cultura y tuviste que renunciar. ¿Recordamos eso? No sé, me cancelaron. Te cancelaron. Por terrorista, Okay. porque usaba la Casa de la Cultura para planificar y construir Sí. bombas. Sí, pero esa fue la falsa acusación. pero sabemos que eso fue una acusación falsa, porque tú hiciste algo creo que en unas patronales o en la Dora ausente, lo de la foto vieja y todas esas cosas. ¿Te recuerdas? Sí. Entonces ahí se llevaron muchísimas cosas que a mucha gente le molestaron recuerdos. Claro, Sí, yo recuerdo eso, ¿eh? Entonces, ¿tú no crees que dentro del movimiento popular debemos hacer eso? O sea, hacer coloquio con ustedes que tienen mucho conocimiento y dárselo a conocer a la juventud. Ahora que tenemos la proyección de las redes y todo esto. Sí, claro que sí. Claro que eso es un trabajo pendiente, un trabajo que esporádicamente incluso se ha hecho. Pero miren, yo quisiera, y me van a excusar, antes que se termine, porque creo que ya nos vamos para la misa que tenemos. eso mismo, a Sí. las 7 de la noche en el santuario Nuestra Señora de Altagracia habrá una misa en la que ahí vamos a recordar un mensaje de recordación. La Los humildad. caídos del 4 de octubre, Juan Ramón, Pedro Lidio, Carlos y Ezequiel, de manera que eso es parte de la agenda conmemorativa. Nosotros como Frente Amplio, también el FARC y otras organizaciones más, vamos a participar el domingo a las 10 de la mañana en el Parqueo de Litra en una marcha caminata reivindicativa. De manera que está el pueblo invitado a esa marcha. Aquellos que usan mucho las redes y que son come hombre en las redes y que siempre viven haciendo muchas cosas en las redes y exigiendo en las redes, yo espero que demuestren esa valentía participando en estas actividades. Sí, porque aquí hay mucho come hombre en las redes, pero cuando tú lo invitas a una cosa no van, no se acercan. Y excúsenme que sea así, que sea directo y franco, pero es que también hay que darle su ramazo a aquellos que
que nada más son Teoría. durmiendo de su casa, durmiendo no, acostado de su casa con un celular Teoría. y comiendo gente en las redes. Teoría. Sí. Emanuel, me gustaría que tu mensaje lo enfoque. Y digo esto porque para nosotros asistir a tomar la posición de los dirigentes populares tenemos que entrar escoltados por compañeros. Los teléfonos los teníamos 2 o 3 en combinación con Leocadio para entrar a San José de Villa, a un cierto de la prensa, porque era solamente. Me gustaría que ustedes, sobre todo tú que ya viviste parte de aquellos tiempos y lo estás viviendo ahora en la dirección del Movimiento Popular, dentro de lo que están dirigiendo, ¿cómo ha sido el trabajo en combinación con la prensa? ¿Qué valor le dan ustedes a la prensa en sus luchas por la reivindicación? Bien, nosotros siempre hemos, viendo aquellos tiempos, yo recuerdo que una vez teníamos un movimiento y estábamos allá en la casa de compañeros, y nosotros mismos fuimos que tuvimos que escoltarlo, a usted buscarlo allá para que recuerdo eso. Y desde ahí nosotros siempre hemos tenido, hoy en día que ya tenemos la facilidad de los medios digitales y las redes sociales, de la prensa nosotros ha sido un aliado de la lucha social. Porque nosotros tenemos muchísimas cosas que mostrar, que a través, en combinación, la prensa, la denuncia y movimiento, le prestan atención y por lo menos van a dar un paño comparte. Hay muchísimas cosas que se han logrado. Nosotros haciendo un trabajo allá afuera y convocando a la prensa, denunciándolo aquí, recuerden que nosotros nos empoderamos con la escuela del Pozo Central, hoy es una realidad. También la escuela de ahí del 5. La comunidad, la prensa ha jugado, es un aliado del movimiento popular. Y aprovechando esto, ya para... Hoy nosotros tenemos una reunión a las 10 de la mañana en el Distrito Municipal de Arroyo al Medio, donde va a estar el senador, va a estar los 3 diputados, va a estar la gobernadora y van a llevar una comisión de obras públicas, recordando que nosotros se hizo una Eucaristía el 14 en el Divino Niño, donde el padre que estaba ahí, el padre Nicolás y el padre Federico, se comprometieron de convocar y hablar con las autoridades, porque son los que tienen que darle respuesta a eso, respecto a la situación de la carretera Los Cerros, Los Oréganos. Entonces hoy se va a hacer esta reunión. Aprovechamos también para invitar mañana a las 7 de la noche, donde se estará haciendo una misa en memoria a los compañeros en la iglesia de la Altagracia, y el domingo estaremos en memoria a los compañeros y acompañando al Frente Amplio, haciendo una gran marcha, caminata contra los abusos policiales, los abusos de la DGC, los caminos vecinales, el alto costo de la vida y el SENASA, la salud. Así que ya ustedes saben. Gracias. No, espérate, yo me río, porque que esos problemas lo venimos criticando y pidiéndolo desde los años 70. Leocadio, Chico, Pedro y Emanuel Darío, gracias por venir a hacer con nosotros este programa especial hoy, dedicado al movimiento popular. Y a los 30 años de los caídos del 4 de octubre. Gracias a usted. Ya te digo a ti que estoy en la será escuchada. Lunes a viernes de 7 necesito una foto de la mañana. Hagan una foto, que Que tu comunidad tiene. Pero estaban hasta bonitos, ¿Verdad? chicos, A ver, ven, tírate un par de fotos. Sí, está muy elegante. Venga, yo voy a abrir este